esperando el gobierno, aunque usted no lo crea. Ha llovido mucho. Sí, a veces llueve en un sector y en otro no llueve. Lo que fue igualitario ayer, fue solidario, fue el apagón. Eso sí, vamos a comentar. Hoy es 12 de noviembre y bueno, faltan 49 días para que el año termine, pero como siempre digo, por la mañana, este es el día que usted tiene para vivir, para disfrutar. Gracias a don Freddy Fariñas, gracias a Aquino Jr. por siempre estar ahí presentes y obsecuentes. Bueno, Aquino Jr. es Ismael, es verdad, uno no puede condenar a la afiliación a esos muchachos, y más cuando tienen vida propia y cuando hacen un trabajo excelente para todo el equipo de la Z101. Comenzar repitiendo lo que ya todos conocemos, lo que ya la mayoría sufrió ayer con la interrupción generalizada del suministro de energía eléctrica. Decir lo mismo, citar personas que se quedaron varadas en ascensores, que se quedaron en la estación del metro, mencionar las filas enormes de ciudadanos subiendo y bajando por nuestras calles. La acción, hay que tener cuidado, todo tiene que ser que gane 100, ¿no? La acción tardía de una solución alternativa para el transporte de decenas de miles de usuarios. El teleférico detenido también. Eso es repetir lo que ya a esta altura ustedes, nosotros, todos conocemos y todas conocemos. Recuerdo que estábamos aquí en cabina cuando recibimos la información y decía, con el término técnico que se utiliza, decía noticia en construcción. Y la leí para don Miguel Guerrero. La leímos hasta que siguió transcurriendo el tiempo y ya no era especulación ni noticia en construcción, sino que se produjo una interrupción generalizada del servicio de energía eléctrica. Voy a referir lo que escuché de uno de los especialistas en energía en la República Dominicana, que es el ingeniero Bernardo Castellanos. De esos especialistas, igual que el viejo y querido amigo César Sánchez, a veces uno dice, pero ¿y por qué no están? ¿Por qué no están al mando? ¿Por qué no están al frente? Si conocen al dedillo todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica en la República Dominicana. Pero las razones políticas, empresariales, comerciales, dicen más que el expertise. Primero dice el respetadísimo ingeniero Bernardo Castellanos que descartemos esa teoría de la conspiración, del sabotaje, nada de eso. El ingeniero Castellanos tiene una explicación técnica y naturalmente atribuye el inconveniente a una falla humana. Y dice que el operario que enfrentó el primer aviso no actuó siguiendo el protocolo establecido, y que como no actuó siguiendo el protocolo establecido en la subestación donde se detectó el primer inconveniente, entonces se produjo lo que todos estamos repitiendo como si fuéramos especialistas, la interrupción en cadena. Dice el ingeniero que si no se dispone la persona adecuada en las subestaciones para enfrentar problemas como el que se presentó, corremos el riesgo de repetir el error y condenar o exponer a la población a una situación realmente caótica y difícil. Así queremos comenzar, en lugar de que si fue bien, que si fue mal, que si la política intervino. Otro aspecto a destacar, la presencia constante de uno de los funcionarios que mejor calificación y mejor aceptación tiene en todos los medios, que es el ministro de Energía y Minas,
el buen amigo Joel Santos. Yo creo que Joel Santos respondió y atendió todos los reclamos de los medios de comunicación, de los particulares, y estuvo al frente desde que la luz roja se encendió hasta que comenzó a atenuarse. Lo reprobable ha sido que en medio del caos, en medio del percance, antes de algunos encargados de todo lo que tiene que ver con el suministro, transmisión, dirección de la energía eléctrica en el país, antes de explicar, antes de por lo menos decir que no tenían explicación, dijeran, no, pero antes hubo un blackout. Ellos se ocuparon, y los fantásticos, estupendos estrategas del cambio, se ocuparon en medio de la angustia colectiva de buscar cuántos apagones habían existido antes del que ocurrió ayer para mantener el equilibrio y la demagogia triunfante sin importar la solución inmediata. Eso es lamentable, por eso se impuso la profesionalidad y el conocimiento de lo que significa comunicación en medio de la crisis del amigo Joel Santos. Ya hoy hay un restablecimiento del suministro de la energía, pero reitero, y ojalá poder contar con la presencia del ingeniero Castellanos, que antes, hace muchos años, cuando estábamos aquí en Voces Propias, venía frecuentemente. Ojalá que él nos visite para que explique lo que él ha planteado de una manera sensata y contundente. Fue un error humano. Si no se pone atención en la persona que cometió el error, podría repetirse algo similar con consecuencias terribles para la economía, para la ciudadanía, para el transporte, para la estabilidad, para todo. Todo ese ha sido el tema hasta este momento. Y ahora nos preparamos para darle la bienvenida al historiador, investigador, no político, no, Fariña, pero él es político. Eso no es, él no es político. Miembro de la Academia Dominicana de la Historia, el muy apreciado doctor Welner Félix. Como nosotros tratamos de no seguir corrientes y ya cumplimos comentando lo que está en la palestra, queremos decir, y usted no me va a dejar mentir, que esta era una cita desde la semana pasada para hablar de la Carta Magna, para hablar de la importancia de la ley de leyes. Después coincidió con el feriado, pero usted siempre, como buen colaborador, ligado afectivamente tanto a Carolina Ramírez como a nosotras, usted está aquí. Y hoy, en medio de la tormenta post, vamos a hablar de la ley de leyes, de la importancia y de muchos aspectos que un investigador como usted, aspectos de la historia y de la contemporaneidad, está apto para comunicar y para transmitir, porque decía a la vieja y querida amiga Ángela Peña, que es una investigadora de hechos, respetabilísima, que si desperdiciamos espacios como estos para hablar de asuntos menos banales de los que ocupan la atención pública, entonces perderíamos la batalla. Estoy de acuerdo. Bienvenido. Saludos. ¿Cómo está usted? Doña Carmen. Usted sabe manejarse en los medios, usted es un contertulio. Bueno. Me pongo muy celosa cuando lo escucho en otros medios. De verdad. Ay, sí. Y más los sábados, entonces uno dice, pero mírelo ahí. Creo que una vez hablamos de el tema de la pertinencia de rodar o no rodar el 6 de noviembre. ¿Qué usted opina? Sobre moverlo. Sí. Tengo una opinión muy particular sobre el tema de mover los días. Usted sabe que el moverlos en la actualidad responde a una ley que data de ya casi 30 años, la ley 139/97. Y es básicamente un tema relacionado con la economía, con la praxis económica. Y bueno, le puedo decir que en lo que a mí respecta, interpretando o reconociendo que el objeto de todos estos días feriados es tratar
de conectar al ciudadano y al joven con nuestro proceso histórico, pienso que la mejor vía para hacerlo es la escuela. Por eso no veo mal que ese día, el 6 de noviembre, no se trabaje. No, que ese día se trabaje, al revés. ¿Por qué? Porque ese día va a permitir que nuestras escuelas puedan abrir espacios para discutir y analizar esa primera constitución y el contexto en que se creó. Pero no solamente, doña Carmen, yo tengo esa opinión con relación a ese día, también lo tengo con el día de Duarte. Eso mismo le están preguntando, que también, sí, con todos esos días. Con los todos, sí, porque es que el objeto de la preservación de estos días es precisamente para recordarlos. Y no hay mejor camino que comenzar por la escuela, porque la escuela es la que construye nacionalidad, la que construye patria, nacionalidad, la que construye patria. Y la Constitución de 1844 es parte de nuestra patria, es parte de nuestra esencia como Estado. Entonces, no hay mejor vía. La pregunta es si lo hacen. Creo que no tanto. Pero no hay mejor vía que lograr canalizar por la vía de ese muchacho cautivo en un aula, en un centro, ¿verdad?, de estudios, en un centro, salón de actos, y que se pueda estudiar la Constitución. Pienso que es esencial, es importante. Por eso no estoy en desacuerdo en que se mueva. Por eso no estoy en desacuerdo. Y siempre, mire, esa es otra vertiente que uno como escolar de provincia siempre recuerda esos días antes de la ley. Y la verdad que, aunque uno no quisiera, tenía que hacer la composición y hablar sobre la composición dedicada a la Constitución, sí, sí, o a Juan Pablo Duarte, sí, o a Sánchez, o a Mella. Así es. Y entonces, no quería decir obligado, pero te combinaban a no descartar la fecha. Esa es la historia estatista, doña Carmen. Hace un tiempo usted y yo hablamos de diversos tipos de historia. Es que dentro del modelo de la verdad, de la conformación, de la creación de la historia, de la comunicación de la historia, está esa historia estatista, esta historia patriótica, en el que el joven es llevado poco a poco, culminado, a que, verdad, se introduzca en los procesos históricos y pueda así ir construyendo un sentimiento de apego a la nacionalidad. Esa es la primera vía. El único país, nosotros no somos el único país en el mundo en que cantamos el himno en todos los actos. Todos los países del mundo lo hacen. Pero eso fue criticado, mezclado con una coyuntura, y casi es una bandera de rebeldía no cantarlo. No cantarlo. Sí, sí, horrible, pero sí, es parte de nuestra identidad. Y es en todas partes del mundo que lo hacen. En todas partes cantan el himno, se forman, se paran. ¿Por qué? Porque así está construida nuestra enseñanza. Es la manera de cómo el ciudadano, ¿verdad?, el dominicano o el que pertenece a cualquier país, se adhiere sentimentalmente a su nación. El ser patriótico no es un tema de estar en el territorio, es un sentimiento. Es un sentimiento. Y ese sentimiento se va canalizando por la escuela. Por eso es tan importante ese día para lograr esa canalización. A veces en el Congreso aprueban leyes, declaran días, y quien le habla, que trabaja allá, le dice, mire, tal día está dedicado a esto. No importa, ¿no? Cuando confluye más de un día, comienza la confusión en la identidad hacia esa actividad. Porque eso se hace con un objetivo, no se hace melaganariamente. No. Así que bienvenida el 6 de noviembre, y apoyo en que continúe así, al igual que el día de Duarte. Mire que no se ha cambiado desde el 97. No. Y el Instituto Duartiano tiene un tiempo luchando para que eso se cambie. Pero nada, seguimos aquí. Y a propósito de esas fechas, y a veces, con todo el respeto por el trabajo que usted tiene, se me ocurre una iniciativa. Vamos a declarar el 30 de febrero Día del Micrófono. Entonces usted busca y dice, no, pero eso está declarado. Yo escribía en su momento y lamenté muchísimo una confusión que hubo con el 30 de mayo, Día de la Libertad.
porque hicieron que el presidente reiterara, no desde el Congreso, parece que fue desde Palacio. Sí, desde el Palacio. Sí, y lo peor, y ese es un aspecto que usted, yo sé que no necesariamente va a sumarse, pero eso permitió que lo que hace el poder empezaran, incluso personas de las organizaciones antitrujillistas, que comenzaran a alabar al presidente porque declaró el 30 de mayo Día de la Libertad, y eso estaba declarado. Hacía tiempo. Y yo busqué toda la historia, incluso recuerdo que Manuel Jiménez, cuando era diputado, puso la luz roja cuando también hubo una propuesta así. Y él dijo, no podemos crearlo porque eso existe desde el 1962, 63. Sí, así es. Pero creo que también yo llegué a expresar sobre ese tema en algunos círculos de amigos. Yo lamenté mucho, sobre todo lamenté las reacciones alabarderas a esa decisión, porque no, se quedó calladito como pasan esas cosas. Sí, hubo otra declaración sobre Enriquillo. También. Sobre Enriquillo. Declarando el día y una cátedra, pero ya eso estaba hecho hacía tiempo. Sí. Mucho tiempo. ¿Cómo volver? Y no sé, a veces esos resultantes, a veces los asesores que desconocen nuestra historia, nuestros procesos y nuestras documentaciones que nos acompañan. Pero parte de nuestra, diríamos, cuestiones que suceden en nuestro país, doña Carmen. Welner Félix, muchas personas, precisamente por el momento, la vida así sin mayores análisis, confunden a San Cristóbal y piensan que todo el honor a la provincia, y yo me la sé, como le diría la profesora, pero quiero que usted lo explique, se debe a que San Cristóbal fue la cuna de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y cada 6 de noviembre, cuando se celebran los actos allá, vuelve. Así, esa es la cuna del Perínclito. No. Explique por qué San Cristóbal tiene ese mérito y ese reconocimiento cada vez que hablamos de la Constitución de la República. Claro, es que allí fue donde se reunieron los constituyentes para estudiar, ¿verdad?, y concretizar nuestra Constitución. Además, fue en San Cristóbal donde se proclama la primera Constitución de la República Dominicana. Tiene ese mérito como sociedad o como pueblo. Tiene otros. Yo le tengo otros mucho más. Particularmente soy un amante al pueblo san cristóbalense por muchas razones. Y ese es uno de ellos. Es allí en donde se reúnen los constituyentes, debaten, ¿verdad? Concretizan y proclaman nuestra primera Carta Magna. Así que enhorabuena, San Cristóbal, que ellos lo han sabido reivindicar, doña Carmen. En la entrada de San Cristóbal por la carretera, como decía, la carretera Sánchez, hay un monumento muy hermoso a cruzar el puente, en el que allí se visualiza, ¿verdad?, todo esta referencia a este gran acontecimiento que significó la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844. Así es. Doctor, esa imagen que uno se ha creado de ver a Santana dando vuelta al lugar donde estaba reunida la asamblea, ajá, y tratando de imponer, no enviando mensajes de WhatsApp, sino con el poder, el caballo, y diciendo el 210. Usted tiene una explicación que a mí me encanta escucharla, me encantaría escucharla de nuevo, no como una forma de reivindicar a un personaje, sino como una manera de establecer la veracidad de los hechos históricos, si cabe el término de veracidad de hechos históricos, porque todo debe ser según como uno lo interpreta. A ver, porque a veces uno se conversa tanto. Fueron tantos los acontecimientos que ocurrieron en ese poco tiempo y tan interesantes, y a veces uno va leyendo, reflexionando y verdad y cayendo en cuenta de ciertos aspectos. Santana llegó a San Cristóbal aproximadamente el 8 de noviembre,
Fue un día después de la proclama, porque iba para ser juramentado como presidente. Y allí él no le agrada el texto cuando le fue leído. Obviamente, ya él conocía previamente lo que estaba pasando de manos de Tomás Bobadilla, que estuvo previamente un mes antes en el medio de la discusión gestionando la aprobación de un préstamo para el pago de los gastos de guerra de la República y del mantenimiento del Estado. El préstamo que no fue aprobado por la constituyente porque no se consideró con los poderes para ello. Y Santana allí impulsa el artículo 210. Mire, hay una realidad alrededor del pueblo del momento. Los constituyentes de San Cristóbal, ojalá a ver si esa es la misma versión que usted. Sí. Los constituyentes de San Cristóbal habían leído en su proclama justificativa de la Constitución, una frase que siempre me ha llamado a mí la atención y que en mi próximo trabajo voy a profundizar un poco sobre ella. Una frase, no, un análisis. Ellos dicen que producir un código tiene situaciones, pero que producir una constitución para el pueblo dominicano con tantas contradicciones era verdaderamente una odisea. O sea, era algo que pragmáticamente era difícil de llevar a cabo porque, según ellos mismos, nosotros no teníamos una educación, diríamos, de obediencia. No tenemos una educación institucional en el que el dominicano se sintiese que tenía que respetar los cánones legales. Eso dijeron los propios constituyentes en 1844. Una población levantisca. Levantisca. Y todavía lo seguimos siendo, ¿eh? Nosotros nos resistimos constantemente a las directrices institucionales, por buenas o malas que sean, no importa. Nos resistimos a ellas. La explicación de los constituyentes en 1844 era, doña Carmen, que nosotros habíamos vivido durante los últimos 48 años, 49 años, entre nación y nación. O sea, recuerde que en ayer español nacido. Exacto. En la tarde fui francés, no sé qué será de mí. Esa es la explicación a esa dinámica en el que el dominicano tiene que estar enfrentando a todo aquel que viene a cambiar su modelo de vida y su idiosincrasia. Y así vivimos. Y todavía hoy lo seguimos viviendo porque nuestra historia dominicana está cargada de ello. Solo 17 años después de nuestra primera república, pasamos a ser españoles, luego queríamos que fuésemos norteamericanos, pero de allí nos ocuparon los norteamericanos en el 16 y llegó Trujillo y todo un cambio y imposiciones y dictaduras tras dictaduras, imposiciones tras imposiciones. Entonces hemos vivido con esa falta de estabilidad emocional, patriótica, que yo diría que en los últimos años es que viene asentándose. Entonces Santana se ve en ese momento ante una realidad en el que alrededor de él se movía un sistema político convulso, que la gente, como diría Fran Moya Pons, como él escribe en su otra historia, tal vez muchos no sepan que nuestro origen estaba constituido por ideas de federalismo, en el que las personas del Cibao, la gente de Puerto Plata, por ejemplo, querían tener una federación. El sur quería tener una federación. El este. Cada quien vivía separado. Entonces Santana vivía en esa diatriba de cómo lograr unificar todas estas ideas y su solución ante lo que venía y lo que se estaba viviendo en ese momento fue el artículo 210. No lo estoy justificando, estoy explicándolo. No, el contexto. El contexto. Acabábamos de vivir un momento muy determinante, que fue el propio golpe de Estado que había él dado y el golpe de Estado que le habían dado a la Junta. Porque Sánchez y los seguidores de Duarte le habían depuesto a Bobadilla.
Pero Santana depuso a Sánchez. Y en poco tiempo todo. No, en un mes y medio, 2, no más. Entonces, una vida convulsa, difícil, de inestabilidad, y ante una realidad se acudió a algo que permitiese accionar de una forma rápida y, diríamos, sin compromisos, sin responsabilidades, a una protección, lo que él entendía que era la protección a la patria. Obviamente Santana gobernó con mano dura y con un sistema dictatorial, pero actuó en base a una realidad latente y a una realidad posible. Bueno, no sé si usted tiene alguna otra idea. No, en medio de eso, y antes de hacer un paralelismo 121 años después, en relación con la defensa a la Constitución del 65, yo siempre he dicho, lo he escrito. Del 65, del 63. No, es del 63, con Sí. la guerra del 65. Siempre lo discutía con entrañables amigos, algunos que ya no están, y que yo no me explicaba cómo surgió ese fervor constitucionalista, porque nosotros no podíamos entender el significado de la Constitución, porque durante 30 años esa generación no sabía lo que era la Constitución. Sin embargo, vino aquello en defensa de la Constitución del 63, sin saber la importancia de la Constitución. Relativo. El paralelismo es interesante porque en ambos casos salíamos de modelos que subyugaban el pueblo o que no tenía esa plena libertad. Uh-huh. Con sus características, no estoy diciendo que eran iguales. Pero el pueblo dominicano que se subleva en contra de la dictadura tiene una característica: era un pueblo joven. Era un pueblo joven, era un pueblo de 20 y tantos años. Las fotos lo dicen, los que participaban lo dicen. ¿Y qué sucedía con ese pueblo joven? Ese pueblo joven estaba comenzando a vivir nuevas realidades. Las hermanas Mirabal son un ejemplo de ello. A propósito, que dentro de unos días, el 25, sí. El 25, eran jóvenes. No, yo decía después de Don Juan, la defensa a la Constitución. Sí, no, a eso me refiero. Que ¿Cómo conocíamos la importancia? Por eso, porque nosotros habíamos construido, veníamos desde la década del 50 construyendo vía varios mecanismos una idea de defensa de la Constitución como la base de nuestro sistema político. Esa es por allí. Y la Constitución de Juan Bosch representó un avance frente a lo que teníamos. Y los que estaban alrededor, que eran jóvenes estudiantes de la universidad, recuerde que los que encabezaron todos estos movimientos fueron la gente de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, estamos hablando de jóvenes estudiantes que se lanzaron, ¿verdad? Y lucharon por estos procesos de igualdad. Eso no podemos olvidarlo. Y eso viene en un paulatino proceso de adquisición de conocimiento. La radio jugó un papel. Claro. Desde Cuba, desde Venezuela, con Betancourt, en donde existían ya procesos constitucionales. Recuerde que esa constitución del 63 es un modelo de la constitución del 40. En México, que ya tenía una consolidación constitucional desde la de Querétaro, en donde tenía una igualdad a partir de la tierra. Todo esto viene de lejos y se proyectaban estos modelos. Y en ese momento Cuba había dado el paso de avance, donde todavía el socialismo no tenía esa incidencia así, ya la tenía, pero y Cuba se había también proyectado un modelo. O sea, nosotros estamos, hablo Cuba la socialista, ¿verdad? Uh-huh. La juventud tenía una conciencia de que teníamos un modelo constitucional que había que proteger. Y por ahí es que es posible la cosa. Eso se lo digo yo en la pausa, porque el doctor tiene que tomarse un café y Fariña nos está pidiendo unos momenticos. Así que hacemos la pausa.